Mi nombre es Noemí Flores Montalvo. Actualmente curso el tercer semestre de preparatoria. Llevo la materia de geometría analítica con el profesor Francisco Huerta en el CETIS número 61 y esta tarde les voy a hablar sobre las cónicas. Se denomina sección cónica o simplemente cónica a todas las curvas resultantes de las diferentes intersecciones entre un cono y un plano. Si dicho plano no pasa por el vértice, se obtienen las cónicas. Propiamente dichas, se clasifican en 4 tipos: circunferencia, elipse, parábola e hipérbola. Se denomina cónica a todas las curvas de intersección entre un cono y un plano. Dicho plano no pasa por el vértice. Se obtienen las cónicas ya mencionadas. De acuerdo al ángulo y el lugar de la intersección es posible obtener círculos, hipérbolas, elipses o parábolas. Cuando el plano solo toca uno de los mantos del cono y él no es paralelo a una de sus aristas, se obtiene una elipse. Cuando el plano que corta es un paralelo, es una de las aristas del cono, se obtiene una parábola. Tipos. En función de la relación existente entre el ángulo de conicidad A y la inclinación del plano respecto al eje del cono B, pueden obtenerse diferentes secciones cónicas, a saber: este es un ejemplo que podemos observar: hipérbola, elipse, parábola y circunferencia. Podemos ver sus valores. Si el plano pasa por el vértice del cono, se puede comprobar que cuando B y A la intersección es un único punto, el vértice. Cuando B es igual a A, la intersección es una recta generatriz del cono. El plano será tangente al cono. Cuando B y A, la intersección vendrá dada por dos rectas que se cortan en un vértice. Cuando B es igual a 90 grados, el ángulo formado por las rectas irá aumentando a medida B disminuye, hasta alcanzando el máximo A cuando el plano contenga al eje al cono B igual a 0. Y aquí se muestra el ejemplo anterior ya explicado. Elipse. La elipse es una sección producida en una superficie cónica de revolución por un plano oblicuo al eje, que no sea paralelo a la generatriz y que forme con el mismo un ángulo mayor que en el que forman eje y generatriz, A sobre B sobre 90 grados. La elipse es una curva cerrada. La circunferencia. La circunferencia es una curva plana y cerrada, donde todos sus puntos están a igual distancia del centro. Una circunferencia es un lugar geométrico de los puntos de un plano llamado centro, en una cantidad constante que se denomina radio. Distíngase el círculo, que es el lugar geométrico de los puntos contenidos en el anterior de dicha circunferencia, o sea, la circunferencia es un perímetro del círculo. Los puntos de la circunferencia están a una distancia igual al radio del centro del círculo, mientras los demás puntos del círculo están a menor distancia que el radio. Puede ser considerada como una elipse o excentricidad nula o una elipse cuyos semejantes son iguales a los focos, coinciden o bien fuera de la elipse, cuyas directrices están en el infinito. También se pueden describir como la sección perpendicular al eje de una superficie cónica o cilíndrica, o como un polígono rectangular de infinitos lados cuya apotema coincide con su radio. Terminología de la circunferencia. Existen varios puntos, rectas y segmentos singulares en la circunferencia. Centro es el punto interior equidistante de todos los puntos de la circunferencia. Radio es el segmento que une el centro de la circunferencia con un plano cualquiera de la misma. El radio mide la mitad del diámetro. El radio es igual a la longitud de la circunferencia dividida entre 2pi. Diámetro. El diámetro de una circunferencia es el segmento en que dos puntos de la circunferencia y pasa por el centro. El diámetro mide el doble del radio. El diámetro es igual a la longitud de la circunferencia.
Cuerda. Es un segmento que uno de los puntos de la circunferencia y pasa por el centro. Recta secante. Es la línea que corta la circunferencia entre dos puntos. Recta tangente. Es la línea que toca la circunferencia en un solo punto. Punto de tangencia. Es en el punto de contacto de la recta tangente con la circunferencia. Arco. El arco de la circunferencia es cada una de las partes en que una cuerda divide a la circunferencia. Un arco de circunferencia se denota con el símbolo sobre las letras de los puntos extremos del arco. Simetría. Cada una de las dos arcos determina por dos extremos de un diámetro. Y aquí pueden... Mi nombre es Lucero Ojeda Vázquez y les voy a explicar sobre el tema de la parábola y la hipérbola. La parábola es una curva abierta conformada por dos líneas o ramas simétricas respecto de un eje y que en todos sus puntos están a la misma distancia del foco y de la directriz. Al punto de intersección del eje, la parábola recibe el nombre del vértice. El vértice es el punto medio del segmento perpendicular a la directriz, que parte del foco, ya que es un punto de la parábola y por tanto ha de equidistar del foco y la directriz. Se define también como el lugar geométrico de los puntos que equidistan de una recta, eje o directriz y un punto fijo llamado foco. Si el vértice está en el origen, entonces las fórmulas son x al cuadrado igual a 4, cualquier símbolo, p, cualquier símbolo y y. La parábola es un lugar geométrico 4 de todos los puntos cuyas distancias a una recta fija llamada directriz y a un punto fijo llamado foco son iguales entre sí. Hay 4 posibilidades de obtener una parábola. 1. Para la parte positiva. 2. Para la parte negativa. Para la parte positiva. Para la parte negativa. Inciso A, que habla sobre el eje X. Inciso B, que habla sobre el eje Y. Cualquier que sea su posición, la distancia de cualquier punto de la parábola a la recta, llamada directriz, es igual a la distancia de ese mismo punto de la parábola al punto llamado foco. Las partes principales de una parábola son las siguientes. Eje focal. Es la recta que divide a la parábola simétricamente y que pasa por el foco. Vértice. Es el punto donde se intersectan la parábola con el eje focal. Distancia focal. Es la distancia que existe del foco al vértice y se le asigna la letra P, la cual aparecerá en la ecuación particular de la parábola. Sin embargo, de acuerdo con la definición de la parábola, la distancia P del foco al vértice es igual a la distancia del vértice a la directriz por estar en la misma línea, la recta perpendicular a dicha directriz. Las coordenadas del vértice, igual que en la circunferencia, se designan con las letras HK, K-K y HK. Lado recto. Es la cuerda perpendicular al eje focal y que pasa por el foco. Su longitud es una de las características importantes de la parábola y es igual a 4p. La hipérbola es el lugar geométrico de los puntos de un plano tales que el valor absoluto de la diferencia de sus distancias a dos puntos fijos, llamados focos, es igual a la distancia entre los vértices, la cual es una constante positiva. Es una sección cónica, una curva abierta de dos ramas, obtenida cortando un cono recto por un plano al eje de simetría y con un ángulo menor que el de la generatriz respecto del eje de la revolución. Los elementos de la hipérbola son 1. Focos son los puntos fijos F y F. Eje principal o real es la recta que pasa por los focos. Eje secundario o imaginario es la mediatriz del segmento FF. Centro es el punto de intersección de los ejes. Vértices. Los puntos A y A son los puntos de intersección de la hipérbola con el eje focal. Los puntos B y B se obtienen como intersección del eje imaginario con la circunferencia que tiene por centro uno de los vértices y de radio C. Radios vectores son los segmentos que van desde un punto de la hipérbola a los focos PF. Distancia focal es el segmento FF de la longitud 2C. Eje mayor es el segmento A de la longitud 2A. Eje menor es el segmento B de la longitud 2B.
Ejes de simetría son las rectas que contienen al eje real o al eje imaginario. Asíntotas son las rectas de ecuaciones y es igual a b sobre a x, y igual a b sobre a x. Relación entre los semiejes. C al cuadrado es igual a al cuadrado más b al cuadrado. Resultó en las figuras, cortándolo de acuerdo al anterior explicado. Y esperamos que haya sido útil.